volver a Mauro Fulco, que justo captó el momento clave de esta presencia de los abogados y se detuvo. Estábamos diciendo, Mauro... Volvíamos a Pindonga y Cuchuflito y la polémica forzada, lo que nos empujaron el fin de semana. Los medios, los trolls e inclusive los políticos, porque Laura Alonso y Federico Pinedo tuitearon desde sus cuentas acerca de esta polémica forzada de Pindonga y Cuchuflito, porque para los que tenemos 40 años suena más a pelo pincho y cachirula que a otra cosa. Decíamos, Pindonga y Cuchuflito, y salieron a defender a las pymes, justamente a las pymes. Nosotros estuvimos en una pyme textil para mostrar realmente cuál es el panorama que ellos dicen defender. Y lo vemos. Bueno, acá estamos, el arco de entrada a lo que hoy es el Parque Industrial Villa Flandria. 2003 arrancó el Parque Industrial con una empresa con 32 operarios. A diciembre del 2015 con 23 empresas pymes, con más de 3.000 obreros trabajando en los establecimientos. Y hoy tenemos que hablar en estos casi 4 años del gobierno macrista, tenemos que hablar de textiles solamente, de entre 600 y 700 textiles. Lo que hicimos es reducir las horas de trabajo. Antes trabajábamos de lunes a sábado las 24 horas con horas extras. Eliminamos el sábado a la tarde, eliminamos las horas extras. La producción cayó un 30% y no cae más porque esta es una de las plantas que va quedando de otras que se destruyeron. Entonces estamos trabajando más porque hay otras que cerraron que por demanda. O sea, se sostiene el trabajo en esta fábrica porque la competencia cerró. Hay cosas que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, salir a comer con tus hijos, ir al cine, ya eso quedó de lado para nosotros. Y hoy alrededor más o menos de 24.000 pesos por mensuales, 25 más no. Hoy en día el que tiene un trabajo también es un lujo. Tener un trabajo hoy acá en Luján es un lujo. Un alquiler en Luján oscila más o menos en 9, 10.000 pesos. Después, si te pones a contar meses de invierno, que el gasto es fuerte en gas, y tenés 4, una familia tipo, más o menos hablando, ¿no? Obviamente, 4.000 pesos, 5.000. Y a veces los gastos son mayores. ¿Y de luz? Que a veces vos tenés que pedir un préstamo como para poder pagar el gas. Y de luz tenés, esto acá en Luján, al ser cooperativa, también tenés gastos promedio entre 4.000, 5.000, 3.000, es una locura. Así que si vos empezás a hacer los números, ¿cuánto se te va? Cerraron más de 500 empresas textiles, casi todas pymes y grandes también. Perdimos en estos casi 4 años 1.200 puestos de trabajo. Teníamos en la zona, lo que comprende acá Jauregui, Pueblo Nuevo y Luján, teníamos más de 2.300 afiliados y hoy apenas somos 1.080. Nosotros tenemos una pérdida de trabajo en cuanto a horas extras, gente suspendida, con problemas, formal, entre 15 y 20.000 personas, y calculamos otro tanto informal. ¿Y ustedes tienen temor de perder el trabajo? Sí, sí. Al paso que vamos, sí. Al paso que vamos, sí. La famosa reconversión nunca se reconvirtieron y están cortando pasto. La polémica forzada fue Pindonga y Cuchuflito. La realidad nos marca que hay 30.000 personas en el sector textil en la República Argentina que perdieron su empleo y que cuando uno va a hablar con los obreros, fuimos a Luján porque está el Parque Industrial y es un polo bastante importante a nivel textil, pero cuando uno habla con los obreros tienen temor real y palpable de perder el trabajo. Sí, suelo ponerme en el lugar del empresario, en principio, que ha montado todo eso que vemos allí de maquinaria, etcétera, y que seguramente en algún momento ha tenido éxito. Hasta el 2015 les iba muy, pero muy bien. Esto tiene que ver con la apertura de importaciones. Aquí lo que han hecho es al revés, han sustituido el trabajo local por las importaciones. Una barbaridad.
Esto es una debacle. Entonces, vos hiciste todo esto, construiste este sueño y de pronto tenés que bajar la cortina. Y los trabajadores llenos de recuerdos, de historias personales. El otro día, no era lo mismo, pero en una pinturería Belcar, historias de parejas que se formaron allí. Una de ellas tenía 27 años. Es decir, toda la vida transcurre allí en ese ámbito de trabajo. Y de pronto pasás por esa calle y hay una cortina baja para siempre. Nos contaban los obreros que en el parque industrial hay 30 naves distintas. Ellos están, y Italcolor está en una de las naves. Hay una nave vecina que había una empresa que se dedicaba a hacer zapatillas. Les dieron vacaciones a los operarios y cuando volvieron la cortina estaba cerrada. Sí. En el SIC, en el sector textil, la utilización de la capacidad instalada está en el 43%, claro, cuando en el promedio nacional, que ya es bastante bajo, está en el 59%. Es decir, el sector textil, junto con otros como el automotriz, es uno de los más golpeados. Pero además, en uno de los documentos que mostramos, Víctor Hugo, hace poco, en 2016 el gobierno ya había identificado cuáles eran las ramas que ellos habían autodenominado sensibles y latentes. Adentro de las sensibles estaba el sector textil, que ellos de entrada, apenas hicieron el primer diagnóstico gubernamental, dijeron que no era viable porque, compitiendo con China, comparando con otros costos a nivel internacional, era un subsidio sostenerlas y por ende tenían que desaparecer. Aún tengo en mis oídos el sonido de mi tía modista, la máquina. La vieja Singer, pedaleando y pedaleando, y tengo ese ruido incorporado a mi vida porque iba en la adolescencia a visitarla siempre. Pienso en una fábrica, todo lo que es el ruido de trabajo de una fábrica, y pienso lo que es que 6 de cada 10 máquinas, como dice Julia, no están funcionando. Es decir, un sonido distinto que podríamos decir es del propio país. El país tiene un sonido distinto al que tenía. Respecto del sonido, en el informe decidimos dejarlo, porque es cierto, es muy particular el sonido de las máquinas, el sonido textil. Y a mí me gustaría rescatar un dato de la nota, y es el que nos aportaba Marco Meloni. Su empresa, Italcolor, se sostiene porque la competencia cerró. Es decir, los que antes le competían bajaron la cortina y ese es el único factor por el cual su empresa sigue viva, a duras penas, pero sigue viva. Sí, conozco casos de empresas familiares. Una de las cosas que ayuda al mantenimiento, a la pelea, es que son empresas familiares. Es decir, toda una familia, que son un poco los propietarios, pero al mismo tiempo los empleados más directos, los gerentes, etcétera, que funcionan en torno a esa fábrica. Ya es una historia de vida, una historia de familia, no solamente una cuestión referida a la producción. Y esto ayuda muchísimas veces a multiplicar el esfuerzo por sostenerla. Muchas de las fábricas que se fueron apagando ya estaban en condiciones muy negativas en 2016. ¿Qué pasó en el 16? Todas estas fábricas tenían un colchón hecho en los buenos tiempos, 2012, 2013, 2014 y antes. Eran fábricas que estaban empresarios que estaban en una buena condición. Cuando empezó la mala dijeron, esto se va a terminar, esto va a pasar. Y fueron invirtiendo, gastando en este caso, las pymes sí lo hacen, el dinero que más o menos habían apartado como el reaseguro al que todo el mundo tiene derecho. Y eso fue lo que los mantuvo y ese es el dinero que se han gastado. Hay gente que ha pasado de ser propietaria a estar, no te digo en la calle, pero poco menos. Es muy triste lo que ha sucedido. Gracias, como siempre.